Hola, bienvenidos a Café Fiduciario. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que probablemente redefine el futuro del negocio fiduciario en Colombia. Y es que durante décadas las fiduciarias fueron vistas como administradoras de recursos, como ejecutoras de instrucciones, pero llega el decreto 0510 del 2026 y esto parece cambiar radicalmente esa lógica. Estamos frente a un nuevo estándar de responsabilidad fiduciaria. De pronto cambió la forma en la que se administra el riesgo o se acabó la fiduciaria pasiva. Para esto nos acompaña hoy el doctor Omar Suárez, nuestro invitado especial. Él es abogado, especialista en Derecho Fiduciario, Tributario y Comercial, con maestría en Derecho Internacional de la Empresa, más de 20 años de experiencia en el sector. Doctor Omar Suárez, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con una pregunta simple pero profunda. ¿Por qué este decreto 0510 sí importa? Bueno, es súper importante entender un poquito la lógica de cómo funciona el sector fiduciario en Colombia y para eso aterrizarlo en unas cifras bastante relevantes. A través del sector fiduciario colombiano estamos manejando 1.110 billones de pesos aproximadamente en activos administrados. Más o menos lo que eso representa, más o menos el 57% del Producto Interno Bruto del país y el 70%, más del 70% de los proyectos inmobiliarios en Colombia necesariamente, o digamos que por tema de confianza, se manejan a través de la figura de fiducia inmobiliaria. Por eso digamos que este tema es trascendental para el país y para analizar un poco todo lo que tiene que ver con responsabilidades de la fiduciaria que pues, venimos recogiendo una jurisprudencia importante en este tema con una línea muy fuerte por parte de las altas cortes de nuestro país. Aquí pasamos entonces de hablar solamente de administración de recursos a hablar de administración de confianza y esto suena ya muchísimo más grande. ¿Dirías que ese decreto cambia la naturaleza misma de lo que entendemos por servicio fiduciario? Bueno, eso es súper importante entender ahorita que las fiduciarias pasivas están proscritas en vía de extinción. Ahora lo que está pidiendo la jurisprudencia y digamos que está llamando este decreto es a estar mucho más activo en todas las esferas de la administración del negocio, entendiendo de manera, entendiendo y definiendo qué son servicios fiduciarios. Y eso es uno de los retos que vamos a tener en cada uno de los contratos. ¿Qué esto sí es un servicio fiduciario y qué no lo es? ¿Qué es un riesgo fiduciario y qué no es un riesgo del negocio fiduciario o de agentes externos? Digamos que esa dinámica va a ser bien importante para lo que se viene en la próxima década con el negocio fiduciario en nuestro país. Y entonces ahí entramos a hablar de responsabilidad. Hay preocupación en muchos actores del mercado porque las constructoras, las fiduciarias, los inversionistas sienten que ahora las fiduciarias podrían terminar respondiendo por cualquier fracaso inmobiliario. ¿Ese temor es real? Más responsabilidad fiduciaria, sí, pero no, lo que no significa que la garantía universal del negocio y o volvamos a las fiduciarias garantes universales del negocio. Ok. Es decir, las fiduciarias sí van a tener que, van como lo han venido haciendo, que dicho sea de paso es súper importante, porque digamos que una cosa hoy por hoy es cuando demandan al constructor que ya está en 1116 o en liquidación judicial y cuando demandan a una fiduciaria porque incumplió sus deberes como o en sede de superintendencia financiera, no cumplió con sus deberes frente al consumidor financiero y lo están obligando a devolver recursos, pues aquí hay contraparte. Aquí hay contraparte y digamos que es un tema súper importante y que llena también de solidez al sector. El sector ha venido respondiendo por esos fallos que han tenido en contra las altas cortes de nuestro país y han venido pagándole a los inversionistas o promitentes compradores en los proyectos inmobiliarios que han terminado fracasando. Ok, pero entonces estamos hablando de esos fracasos, pero la discusión ya no sería solamente si el proyecto salió bien o mal. Ahora, como estamos hablando desde la responsabilidad frente a las fiduciarias, la discusión sería si la fiduciaria actuó realmente como un profesional experto, ¿no? Exacto, y ahí es donde vienen los aspectos importantes de las preguntas que se van a hacer o que ya se están haciendo ahora en las altas cortes
pero pues que el decreto como que nos da un catálogo de buen manejo del negocio. Ujú. Entonces nos empieza a decir, usted de fiduciaria debe hacer esto, debe analizar estos riesgos, debe mirar la trazabilidad en todos los procesos judiciales, digamos que nos estaban pidiendo es, bueno, llegó un negocio fiduciario, llegó un constructor, usted verificó ese constructor, quién era, qué solvencia tenía, si esa solvencia era equivalente al proyecto que iba a desarrollar. Ujú. Después verificó que ese proyecto, la información de financiera de ese proyecto estuviera acorde con lo que se va a desarrollar. Después hizo la trazabilidad de los recursos. Nosotros poníamos mucho en los contratos, en esto poníamos siempre, la fiduciaria no responde por el destino que el fideicomitente dé a Ok. los recursos que están en el fideicomiso. Digamos que ese es uno de los donde más duro nos han dado en los procesos judiciales a las fiduciarias, diciendo, no, no, una de sus funciones como buen administrador era verificar que esos recursos sí se fueran para este proyecto y no para el otro, o para la casa de Miami de algún constructor, no. Ok. Verifique que eso sí se vaya para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Entonces, fiduciarias muy activas, funcionando como buenos hombres de negocios en el manejo de estos recursos del público. Pero entonces dijiste algo muy interesante y es, bueno, nos devolvemos un poquito y dijiste que las fiduciarias están teniendo que responder gracias a sanciones económicamente ante los inversionistas. Y adicional a esto, has repetido, nos han dado muy duro, nos han dado muy duro. ¿Eso qué quiere decir? Esto es interesante porque esto viene a traernos un decreto que realmente llega después de una presión jurisprudencial muy fuerte. ¿Cuáles son esos casos que marcarían como este hito tan importante? Bueno, digamos que aquí tenemos jurisprudencia amplia, pero digamos que en el sector reconocemos que, por ejemplo, el caso de Soler Gardens, que terminó con la SC 454/30 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, fue como el comienzo de una cadena de condenas en contra de sociedades fiduciarias, donde se verificó y les dijeron, no, usted no solo lo que diga el contrato tiene que hacer, usted tiene que ir un poquito más allá y tiene Ok. otros deberes de información. Eh, Tenemos muchos fallos en esto, pues todas las semanas casi que nos está saliendo uno últimamente, los de Horas de Andalucía, Gerona de Ciprés, Torres del Cielo, Sky Condominio, pero pues todas esas condenas no son solamente porque el proyecto fracasó. Ujú. Y digamos que aquí lo que toca empezar a revisar un poco es si ese proyecto fracasó, pero ese fracaso del proyecto fue, eh, la fiduciaria pudo haber hecho algo diferente a lo que hizo para que ese proyecto no fracasara, o Ok. cometió errores en ese desarrollo, ejecución del proyecto, o Ok. cometió errores en ese desarrollo, ejecución del proyecto, o de pronto no miró con debida detenimiento lo que estaba pasando en el desarrollo y dejó que esos riesgos se crecieran. Entonces, ahorita en la jurisprudencia y con este decreto, pues no la pregunta no va a ser si el proyecto fracasó. La pregunta será si la fiduciaria anticipó de manera eficiente el riesgo que se tenía y qué hizo para administrarlo. Y Ok. aquí dan unas herramientas interesantes para la fiduciaria, para que la fiduciaria, pues primero se pueda defender, y segundo pueda tomar actuaciones en torno a evitar una catástrofe de un proyecto inmobiliario y tenga pues como más dientes para poder actuar. Entonces eso nos cambia muchísimo el estándar histórico del sector, porque durante muchos años las fiduciarias sentían que solo bastaba con ejecutar instrucciones, ya no solamente van a ser ejecutoras de instrucciones, ¿verdad? Exactamente. O sea, ahora el estándar nos toca salirnos un poco de lo que se venía manejando, de esa, digamos que simpleza de decir, aquí me dieron estos mandaditos, Ujú. que lo decían muchos los del siglo pasado lo decían, es que aquí nos ponen a hacer es un mandado, entonces lleve estas fruticas allá donde el lobo y mire a ver si, perdón, donde la abuelita, pero mire a ver si de pronto si aparece el lobo por ahí, trate de seguir corriendo. O sea, al final del día el ejercicio cambió totalmente. Hoy le dicen vaya con debida diligencia, váyase por ese camino, váyase, escójame el camino más adecuado
Ujú. verifique los riesgos que pueden presentarse, que salga un lobo, que salga una situación adversa y si llega, usted la tiene que prever y si llega a salir, ¿qué mecanismos puede usted como fiduciario, dentro de su rol fiduciario, porque usted no es constructor, el decreto ni la jurisprudencia le está pidiendo a la fiduciaria que vaya y pegue los ladrillos? O Ujú. sea, eso no lo está pidiendo ni el decreto ni la jurisprudencia, pero sí le está pidiendo que informe, que tome medidas y que esa trazabilidad financiera de los recursos pues le tenga un buen destino todos estos recursos que se van dentro de los proyectos. Entonces ahí estamos hablando finalmente de riesgos y hay un concepto que se menciona constantemente que es la matriz de riesgos, porque algo que antes parecía como un simple anexo técnico ahora se vuelve tan importante. Eso implica también una transformación del ecosistema completo. Sí, digamos, antes lo que se hacía en las fiduciarias era, llegó el negocio, se hace una matriz de riesgo y la matriz de riesgo era, eh, era como estática, Ujú. ¿sí? Y esto es un negocio vivo. Y esta matriz de riesgo va a ser la fuerza que va a generar una adecuada defensa de la fiduciaria y Ok. se debe estar alimentando durante todo el desarrollo del negocio fiduciario para poder hacer una identificación adecuada de esos riesgos. Entonces, ahora la confianza ya no se va a presumir, sino que se va a tener que documentar, Que probar. que es Ujú. y soy reiterativo, en los procesos judiciales de pronto la fiduciaria sí había hecho gestiones, sí estuvo, sí hizo reuniones, pero en muchos casos no se documentó de manera adecuada. Entonces, esa matriz de riesgo va a ser la prueba viva para los procesos judiciales que esperamos que tengan una reducción importante de cara a la aplicación de estos conceptos y estas prácticas y estas obligaciones que nos trae el decreto 0510. Esta matriz de riesgos sería prácticamente como ese gran documento probatorio para el futuro litigio fiduciario. Sí, y digamos también suma otras cosas que trae el decreto, como el deber de información. Entonces, muchas veces en los proyectos el comprador ya estaba siniestrado el proyecto, pero seguía consignando Sí. y la fiduciaria seguía girando los recursos. Eh, entonces, frente a ese comprador, consumidor financiero, en estos casos, como lo se ha catalogado y se ha caracterizado entre los procesos en sede de superintendencia financiera, pues que tenga una información adecuada, que le cuenten bien en qué negocio está, pero que le estén informando del proyecto. Algo tan sencillo como informarle que cumplimos condiciones de liberación de recursos. Trate Información. de leer eh, las que denominamos nosotros las CLR, ni siquiera le informaban si habían cumplido, o sea, que sus recursos ya no estaban en su encarguito fiduciario, sino que se habían ido. Y a veces no se informaba al cliente que ahí se habían disparado ya sus riesgos del negocio y la información de qué estado iba el proyecto. Ok. Entonces encontramos que, pues no le informamos, ya vamos en el 10%, ya vamos en el 20%, vamos en el 40%, o sea, nada de ese tipo de información se les estaba suministrando de manera eficiente y es, digamos, parte de lo que nos han dado durísimo en sede judicial. Perfecto. Doctor Omar, ¿qué pasa con esos contratos fiduciarios que conocemos hoy? Porque muchas veces eran documentos larguísimos, llenos de cláusulas defensivas y difíciles de entender incluso para inversionistas sofisticados. ¿Qué pasa con eso? Pues van a tener que modificarse, digo, por completo. Y aquí hay un tema de transición importante que establece la norma y da un tiempo para que la superintendencia financiera haga como un desarrollo de este decreto y establezca como más parámetros de un poquito de llegar más al detalle de cada disposición, pero frente al caso de los contratos de este decreto y establezca como más parámetros de un poquito de llegar más al detalle de cada disposición, pero frente al caso de los contratos que normalmente en los proyectos inmobiliarios y en los negocios de participaciones fiduciarias obedecen a contratos de adhesión y prestación masiva o prestación masiva
de servicios que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 146, numeral 4, deben ser sometidos a aprobación previa de la superfinanciera, pues ya teníamos un stock de contratos allá Claro. aprobados por la Superintendencia Financiera. Con estas reglas, pues vamos a tener que hacer una solicitud nueva de aprobación para poderlos seguir utilizando en los negocios que se suscriban en adelante. Pero también, aunque digamos que la norma dice lo que hay de aquí para atrás sigue con las reglas de aquí Vigente. para atrás, Ujú. pues digamos que sí hay un llamado de atención para las fiduciarias y es, no obstante este decreto no tenga efectos para estos negocios que se han ya celebrado, pues sí estas prácticas son necesarias para demostrar previsión, debida diligencia, eh, ser un buen profesional en los negocios. Es decir, que al final del día, pues toca empezarlo a aplicar también en esos negocios que ya se habían suscrito Suscrito. con antelación y que su ejecución está hacia el futuro. Y entonces estos documentos ya se transforman y dejan de ser solamente un documento operativo. Me imagino que ahora prácticamente se convierten como en un mapa jurídico de administración del riesgo. Sí, ahora ese contrato va a ser un mapa del riesgo, le estamos llamando pues un poquito aquí con todos los colegas y es ese contrato, pues además de ponernos ahí unos puntos claros de temas de información, también ese mapa de riesgos inicial y cómo lo voy alimentando y se lo voy contando al consumidor financiero. ¿Cómo ves a estas fiduciarias que sobrevivan a este nuevo modelo? Bueno, entonces las fiduciarias que quieran seguir jugando con reglas del siglo XX, pues obsoletas, ya eso no pasa. Es Ujú. decir, seguir tratando de defenderse y también en sedes judiciales digamos que con las restricciones mentales que se tenían en su momento de no respondemos, no hacemos. Eso cambia drásticamente. Nos toca cambiar un poco el chip en ese sentido. El nuevo orden fiduciario va a separar las fiduciarias que administran documentos a las que realmente van a administrar confianza. Ok. Digamos que ese es como el punto súper importante de este decreto. Y me imagino que estas fiduciarias nuevas o que se adhieren y se integran a este nuevo modelo deben llegar con más tecnología, más compliance, más debida diligencia, más trazabilidad. Deben ser muy juiciosas en todo esto. Sí, de acuerdo. El tema va a ser, o sea, mucha profesionalización del negocio, más robustez en las áreas de riesgos, en un poco, digo yo, de campo. O sea, la fiduciaria de escritorio desaparece. Ok. Y aquí es lo curioso porque estamos entonces en un entorno cada vez más digital, pero también que aquí ese entorno cada vez más digital, menos personal, porque ya es más raro que lo atiendan a uno presencial Presencialmente, sí. en las entidades financieras por todo el tema de, pues, de tecnologías y demás, pero también nos va a implicar un poco estar más presente en los proyectos inmobiliarios. Pásese una vecesita o pásese unas vecesitas a ver cómo va el proyecto inmobiliario y documentelo, porque la fiduciaria lo hacían. Pasaban por allá por los proyectos, pero no lo documentaban. Entonces, a la hora de que vamos a defendernos, pues defender eso con testimonio. Sí, yo pasé y el proyecto estaba moviendo, había tal, pues eso va a ser de difícil digestión por parte del operador judicial, que además ya nos tienen en un estándar acá de responsabilidad. Yo veo esto muy positivo de cara al futuro, pero ¿quiénes crees que van a sufrir más como esta transición? ¿Quiénes serían? No, yo creo que aquí mientras nos terminamos de organizar un poco, ya lo están sufriendo algunos constructores, o sea, ya lo venían sufriendo algunos constructores porque tienen barreras de entrada al sector fiduciario. O Ujú. sea, todas estas cosas están haciendo que haya una barrera de entrada, pero paralelo a eso, pues también una profesionalización mucho más profesionalización y músculo para las constructoras en Colombia. Es decir, digamos que entrar a jugar como constructor en Colombia ya no va a ser tan sencillo como lo era antes esa barrera de entrada pues le va a tocar entrar
haciendo pinitos, como entran responsablemente las constructoras, que hoy casualmente estaba en una de las juntas asesoras que participo y recordaba cómo empezó esa constructora, y esa constructora empezó, sí, promovemos, organizamos, pero nos venimos con un constructor grande aquí al lado y hacemos equipo, y en un momento de la historia ya, ya eran robustos, fuertes, acceso a crédito y demás. Es decir, ya el tema de voy a improvisar con un proyecto no va a pasar, y pues digamos que de cara hacia el futuro, pues eso también le va a dar más confianza a este sector, porque pues este sector es confianza y el tema fiduciario es eso. Es muy importante. Vamos a hacer una pregunta incómoda. Hay quienes dicen que este decreto puede terminar funcionando como un escudo para las fiduciarias, especialmente cuando el decreto establece que las funciones del interventor no hacen parte del servicio fiduciario. ¿Sí existe un riesgo de regresión? No, digamos, el servicio del interventor, o sea, precisamente es uno de los puntos que yo recuerdo los contratos que como no había IA ni nada de eso, se la pasaba uno revisando, volviendo a leer, releyendo, que no se le vaya por aquí una palabra de acá, que ya con IA es muy fácil, ¿no? Ahora que estamos con todos los temas de inteligencia artificial y demás, me añoro mucho cuando hacía esos contratos un fin de semana, se echaba uno haciendo esos contratos de 50, 60 páginas, verificando mucho tiempo pues que todo estuviera Perfecto. súper organizado. Básicamente aquí van a pasar pues varias cosas. Uno, eh, esto es una herramienta que digamos que yo veo con buenos ojos en el decreto, y nos va a llevar a otros niveles. Es una herramienta técnica Ujú. que después los jueces van a tener que modelar y ver cómo va a funcionar, si lo van a utilizar como herramienta de exoneración. ¿Y qué quiere decir eso? Si la fiduciaria cumplió con todas estas cosas que están en el decreto y la reglamentación que se haga vía circular por parte de la Superintendencia Financiera, si cumplió con esto, lo debería exonerar. Okay. O si adicionalmente encuentro que dentro de eso no era suficiente y pudo haber hecho otras cositas. Ese va a ser un tema súper importante para tener analizado. Entonces, el tema del interventor, para volver a tu pregunta, es qué están diciendo y por qué hablaba de los contratos. Porque en esas páginas poníamos la fiduciaria no es constructora, que Ujú. sigue siendo, no es constructora. La fiduciaria no va a ir a pegar los ladrillos. O sea, la fiduciaria no va a ir a pegar los ladrillos. No es interventora, porque ya no hace interventoría de proyectos. No verifica que las cantidades de horas sean, que el hierro sea el adecuado. O sea, para eso hay otros profesionales que juegan esos roles. Lo que pide el decreto en este caso es que la fiduciaria sí verifique que exista un interventor, Okay. y le dice, mire cómo va a establecer en el contrato, va a verificar que ese interventor exista para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Entonces, le están poniendo ahí una obligación, y es verifique que esté el interventor. Y ese verifique que esté el interventor, que era lo que hacía, que un poquito lo que nos dio duro es, se miraba al principio, pero después Ya no no. se seguía haciendo Ujú. esa verificación. Entonces llegaba un momento del proyecto en que no volvía a recibir informes, no volvía a recibir nada, y se terminó el proyecto en un siniestro. Volviendo a lo que dijiste de los jueces, entonces el verdadero debate no está solamente en el texto del decreto, sino en cómo lo interpreten los jueces en los próximos años. Sí, ese va a ser como un tema, pero digamos si hacemos, yo creo que hacemos bien la tareita con estos puntos que nos está dando el decreto, podemos pues lograr algunas exoneraciones de responsabilidad en juicios, en juicios. Es decir, eso nos va a servir para defendernos de cara hacia el futuro. Por eso, esos contraticos que ya se firmaron antes del decreto, pues es importante implementar de manera inmediata estas reglas. Ok, bueno, ya para cerrar, si tuvieras que definir en una sola frase o resumir mejor en una sola frase qué cambió con el decreto 0510, ¿qué dirías?
No, la fiduciaria dejó de ser solamente un vehículo jurídico. Siempre decíamos, no, esto es un vehículo. Ujú. Hoy es una infraestructura institucional de confianza. Y como he dicho durante nuestra conversación de hoy, quien quiera administrar los negocios fiduciarios como se administraban en el siglo XX, pues va a tener muchas condenas y va a entrar en estado de extinción. Ok. Doctor Omar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con este tema tan importante. Creo que hoy entendimos que el decreto 0510 no solamente es una reforma técnica, sino que probablemente es el inicio del nuevo orden fiduciario, ¿verdad? Así es, vienen cosas importantes en el sector. Creo que estos temas de poner normas nos profesionaliza más el oficio. Eh, Algunos litigantes han estado diciendo, pero ya con eso, entonces le sacaron el decreto que estaban esperando para poderse defender en los procesos judiciales. Digamos que ahí la respuesta es relativa, ¿no? Hay que hacer bien la tarea, hay que seguir profesionalizando, hay que seguir dando debida diligencia, hay que buscar cómo protegemos a los compradores, a los promitentes compradores e inversionistas en Colombia, pero básicamente la regla es manéjese, por lo menos tenga esta ruta clara de que si usted hace estas cositas, puede que el operador judicial en su hermenéutica diga estuvo y usted operó de manera eficiente o no operó de manera eficiente, pero necesariamente en la proporcional o en la tasación del daño y el perjuicio, todas estas cosas pues van a ser evidentemente van a disminuir el tema de responsabilidad de la fiduciaria porque va a tener cómo acreditar que sí fue, que obró de manera diligente en la administración de los recursos de los terceros. Doctor Omar, muchísimas gracias. Un tema muy importante, muy positivo lo veo yo. Me parece que es importantísimo para todo lo que se viene y para este nuevo orden fiduciario colombiano. Gracias por acompañarnos hoy. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue Café Fiduciario. Recuerden suscribirse, compartir, darle like. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.